Fortalecer tus huesos no es solamente una cosa de la infancia, tampoco es algo que solo debería de preocuparte si ya te fracturaste. La verdad es que tus huesos están vivos, se están renovando constantemente y lo que hagas o dejes de hacer a los 30, a los 50, a los 70 o después puede marcar la diferencia entre una vida activa o una caída que te cambie la vida para siempre. Y en este video te voy a explicar qué es lo que realmente mantiene a tus huesos fuertes con los años. No vamos a repetir lo mismo de siempre. Vamos a ver cómo funcionan tus huesos por dentro, qué nutrientes necesitan para mantenerse firmes, cómo influye el ejercicio, el sueño, las hormonas, el estrés y qué puedes empezar a hacer desde hoy sin importar tu edad para protegerlos. Porque el problema no es solo el envejecimiento. El verdadero problema es resignarse. Y muchas personas creen que perder masa de hueso o masa ósea o fracturarse con más facilidad es normal después de cierta edad. Pero eso no es verdad. Hay adultos de 70 años con huesos más fuertes que otros de 45. La diferencia no es la genética, es el estilo de vida. Son las decisiones diarias que hacen que tus huesos se mantengan activos, densos y funcionales. O por otro lado, que se debiliten poco a poco sin que lo notes. Y lo más importante, cuidar tus huesos no es solo para evitar fracturas, es para mantener tu postura, tu energía, tu capacidad de moverte sin miedo y tu independencia. Es para seguir haciendo lo que disfrutas sin depender de nadie. Y también para sostener tu salud metabólica, tu equilibrio hormonal y tu vitalidad general, porque los huesos hacen mucho más de lo que te imaginas. Ya este video es para ti si ya pasaste los 40, si te han dicho que tienes huesos frágiles, si te preocupa la osteoporosis o si simplemente quieres llegar a los 80 o a los 90 con un cuerpo que todavía te responda bien. Y voy a explicarte cómo funciona el sistema óseo, cómo se forma el hueso, qué lo debilita y cómo puedes intervenir de forma práctica y efectiva para fortalecerlo a cualquier edad. Y vamos a empezar por lo más importante, entender que tus huesos están vivos y eso significa que puedes influir sobre ellos. Porque tus huesos no son solamente estructuras rígidas o inertes, aunque parezcan firmes y sólidos, por dentro están en movimiento constante. Se están remodelando todos los días, todo el tiempo, aunque no lo notes. Y eso lo cambia todo, porque significa que tus huesos no son solo lo que te tocó cuando naciste, son el resultado de un proceso activo que puedes influir a cualquier edad. Este proceso se llama recambio óseo y depende del trabajo coordinado de dos tipos de células, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son los constructores. Se encargan de formar tejido óseo nuevo, de depositar minerales como el calcio, de fortalecer la estructura interna que forma el hueso. Son como albañiles especializados que levantan paredes nuevas, reparan daños y refuerzan zonas debilitadas. Por otro lado están los osteoclastos, que hacen lo opuesto, degradan hueso viejo. Lo rompen, lo desarman, lo eliminan. Y aunque suene mal, también son necesarios, porque para que el hueso se mantenga funcional, necesita renovarse, necesita eliminar microfracturas, adaptarse a nuevas cargas y responder a los cambios del cuerpo. Y si nunca se destruyera nada, terminarías con un hueso rígido, lleno de imperfecciones acumuladas. Entonces este sistema funciona como un ciclo. Los osteoclastos remueven lo viejo y los osteoblastos construyen lo nuevo. Y cuando este ciclo está en equilibrio, ese hueso se mantiene fuerte, flexible y adaptado a tus necesidades. El problema aparece cuando ese equilibrio se rompe. Por ejemplo, si los osteoclastos trabajan más de la cuenta, ya sea por un desbalance hormonal, por inflamación crónica o por ciertos medicamentos, y los osteoblastos no logran compensar, el resultado es la pérdida progresiva de masa ósea. Eso es lo que pasa en la osteoporosis. El hueso se vuelve poroso, frágil y fácil de fracturar. Pero el desequilibrio también puede ir hacia el otro lado.
Si la resorción ósea se bloquea completamente, como ocurre con algunos tratamientos muy agresivos, que la resorción ósea es cuando los osteoclastos no pueden hacer su trabajo, pues el hueso se vuelve rígido, mal adaptado y con zonas que no se reparan correctamente. Puede sonar contradictorio, pero un hueso demasiado denso también puede ser problemático si pierde su capacidad para remodelarse. Por eso no se trata de formar más hueso a toda costa, se trata de mantener el ritmo de renovación adecuado. ¿Y qué puede alterar ese ritmo? Pues varias cosas. El envejecimiento es una de ellas, porque con los años los osteoblastos se vuelven menos activos. Pero, en general, más que la edad en sí, es lo que va ocurriendo con los años debido al estilo de vida, lo que va influyendo en esta capacidad. Por ejemplo, influyen mucho las hormonas, como los estrógenos, la testosterona, que regulan la actividad de los osteoclastos. Por eso muchas mujeres pierden hueso muy rápido después de la menopausia. También tenemos otros factores como el estrés crónico que también interfiere, porque el exceso de cortisol, que es ocasionado por un exceso de estrés, acelera la destrucción ósea. Y la inflamación sostenida, que muchas veces es esta inflamación crónica de bajo grado, que es muy silenciosa, puede afectar directamente el equilibrio entre formación y resorción. Y todo esto significa que tu salud ósea no depende solo de calcio ni del ejercicio, también depende de tu sistema hormonal, de tu nivel de inflamación, de cómo duermes, de qué comes y de cómo manejas el estrés. Y lo más importante es que este ciclo de renovación sigue activo en adultos mayores. A los 60, a los 70, incluso a los 80 años o más, tus huesos siguen remodelándose. Tal vez más lento, tal vez con más dificultad, pero siguen vivos. Y eso es una gran noticia, porque quiere decir que nunca es tarde para influir en ese proceso. Y entender cómo se construyen y se degradan los huesos cambia por completo la forma de cuidarlos. Ya no se trata de esperar a que pase algo malo para reaccionar. Se trata de intervenir a tiempo, con inteligencia, para que tus huesos sigan siendo una base sólida que te acompañe por muchos años más. Y cuando se habla de salud ósea, lo primero que viene a la mente es el calcio. Y sí, el calcio es muy importante. Es uno de los principales componentes minerales del hueso. Pero pensar que con solo tomar más calcio vas a tener huesos más fuertes es un error. Y que le pasa a muchísimas personas. Porque el calcio es necesario, pero no es suficiente. Para que el calcio cumpla su función, necesita varios, llamémosle, aliados. Si solo aumentas el calcio y no tienes los cofactores o los aliados que permiten su absorción, su transporte y su integración al hueso, podrías estar desperdiciando gran parte de lo que consumes. O peor aún, podrías estar llevándolo a lugares donde no debería estar. Vamos a empezar por lo básico, la vitamina D. Y es que sin suficiente vitamina D, el calcio simplemente no se absorbe bien en el intestino. Y puedes tomar leche, suplementos o lo que quieras, pero si tus niveles de vitamina D son bajos, gran parte de ese calcio pasa de largo. Y no solo es un problema de sol, porque la vitamina D se produce en tu cuerpo cuando te asoleas. La edad, el uso de bloqueadores, de ciertos medicamentos y la inflamación también pueden reducir la conversión activa de vitamina D en el cuerpo. Por eso muchas personas mayores tienen déficit sin saberlo. Luego está el magnesio, que es igual de esencial, pero suele ser menos mencionado. El magnesio participa en la mineralización del hueso y en la activación de enzimas clave. También ayuda a mantener la matriz ósea flexible y resistente. Sin magnesio suficiente, el hueso puede volverse más rígido, menos adaptable, incluso si el calcio está presente. Entonces, para que el calcio funcione bien necesita vitamina D, magnesio y aquí viene una de las piezas más ignoradas del rompecabezas, la vitamina K2. Que la K2 no tiene nada que ver con la vitamina K1, que la vitamina K1 es la que participa en la coagulación y muchas veces es más popular. La vitamina K2 activa una proteína llamada osteocalcina, que es como una brújula. Le indica al calcio a dónde debe de ir. Gracias a la K2 el calcio se deposita en el hueso
y no en lugares donde no queremos que haya calcio, como arterias, tendones u otros tejidos blandos. Eso es clave, porque si tomas mucho calcio sin suficiente K2, podrías aumentar el riesgo de calcificación en lugares indeseados, como en tus arterias. Y eso es exactamente lo que queremos evitar. Pero no todo es mineral. Para formar hueso también se necesita estructura, y esa estructura está hecha de proteínas, especialmente de colágeno tipo 1, que forma la matriz sobre la que se deposita el calcio. Por eso consumir proteína de tu dieta es esencial. Y esto cobra aún más importancia en adultos mayores que suelen tener una menor ingesta de proteína, además de una menor capacidad de producción. Y sin proteína adecuada, el hueso se vuelve más débil, más quebradizo, incluso si los minerales están presentes. Ahora bien, ¿de dónde puedes obtener todos esos nutrientes? El calcio no solo viene de lácteos, que suele ser la fuente más popular. También está en vegetales de hoja verde como el kale o la espinaca, en almendras, en sardinas con espinas y en semillas como el sésamo. La vitamina D, la mejor fuente sigue siendo el sol. Bastan 15-20 minutos de exposición directa, sin bloqueador, en brazos o piernas, varias veces por semana, de preferencia por la mañana o por la tarde, con mucho cuidado de no quemarte. El sol es muy bueno, pero su exceso y las quemaduras no lo son, por lo que tienes que evitar eso. Pero también puedes obtener la vitamina D en pequeñas cantidades en pescados grasos como el salmón o en la yema de huevo. El magnesio abunda en nueces, semillas, espinaca, aguacate, legumbres y uno de mis favoritos, chocolate oscuro, por el cacao. Entonces procura que sea al menos 80% cacao y sin azúcar. Y la vitamina K2 es la que suele ser más complicada de obtener porque se encuentra en alimentos fermentados como el natto, que es soya fermentada japonesa, aunque también se encuentra en algunos quesos maduros y para mí la mejor fuente, yema de huevo. Pero en las dietas modernas pues mucha gente no consume suficiente K2, por lo que los suplementos también pueden ser una buena opción. Y las proteínas finalmente en huevos, pescados, carnes de calidad, pollo, legumbres, y lo ideal es que incluyas una buena fuente de proteína en cada comida. Y si por alguna razón no estás obteniendo lo suficiente, por falta de apetito, baja exposición al sol, condiciones médicas que impidan la absorción, sobre todo malestares digestivos, definitivamente puedes considerar un suplemento de cualquiera de estos nutrientes, especialmente en caso de la vitamina D y la vitamina K2, que son difíciles de obtener a veces solo con la dieta o si vives en un lugar con poco sol. Pero la clave no es exagerar con un solo nutriente, es crear realmente un entorno donde todos trabajen juntos, porque tus huesos no necesitan solo ladrillos como el calcio, necesitan también el cemento, como las proteínas, las herramientas, que son enzimas, arquitectos como hormonas y señalización, como la K2. Y mientras más equilibrado esté ese entorno, más fuerte va a ser tu estructura ósea. Porque al final la salud de tus huesos pues no solo depende de un nutriente mágico, que muchas veces solo pensamos en calcio. Depende de todo lo que está realmente sucediendo en tu cuerpo y las condiciones que tiene para construir, reparar y mantener esa base que lo sostiene. Y ahora vamos a ver los factores que debilitan tus huesos muchas veces sin que lo notes, porque no es solo la edad, sino es más el estilo de vida lo que realmente puede afectar los huesos. Y es que cuando pensamos en huesos frágiles, lo primero que muchas personas piensan es que es el envejecimiento o es que ya tengo cierta edad. Pero la realidad es que no es solo cuestión de años, sino de lo que pasa en tu cuerpo y en tu rutina durante esos años. Porque tus huesos no se debilitan de un día para otro. Se debilitan muchas veces en silencio por acumulación de daños que de un día para otro no son tan evidentes, pero con los años sí que lo son. Y muchos de los factores que aceleran ese desgaste no tienen nada que ver con la edad en sí, sino con el estilo de vida moderno. Y uno de los más importantes y también más ignorados, el estrés crónico. Porque cuando vives con estrés todo el tiempo, tus niveles de cortisol permanecen elevados. Y el cortisol, que es una hormona, entre otras cosas, activa a los osteoclastos, que te recuerdo que son las células que destruyen hueso. Y si eso pasa de forma continua, sin el contrapeso adecuado de los osteoblastos que lo construyen, terminas perdiendo masa ósea de forma acelerada. Y esto es especialmente común en personas que viven con ansiedad constante, duermen mal o realmente no se desconectan nunca.
Ahora, otro gran enemigo es la inactividad física, porque tus huesos necesitan movimiento, pero no cualquier movimiento, necesitan carga mecánica. Cuando, por ejemplo, caminas cuesta arriba, subes escaleras o haces ejercicios de fuerza, los huesos reciben señales de presión y tensión que estimulan a los osteoblastos a formar más tejido óseo. En cambio, si pasas muchas horas sentado o haces solo actividades muy ligeras sin impacto, los osteoblastos se apagan y el hueso interpreta que ya no necesita mantenerse tan fuerte y empieza a perder densidad. También influyen mucho las dietas muy bajas en calorías o bajas en proteína o muy restrictivas. Esto es común en personas que hacen dietas extremas para bajar de peso o que comen muy poco por falta de apetito o rutina. El problema es que sin suficiente energía y sin proteína, el cuerpo entra en una especie de modo ahorro y cuando eso pasa, deja de invertir en la construcción de hueso porque quizá puede considerarlo un gasto un tanto innecesario, más que nada porque llega a un límite en el que dice, más de aquí prefiero pues dedicarme a otras funciones. Además, sin los aminoácidos necesarios, o sea, proteínas de la dieta, no puede formar matriz ósea ni reparar microfracturas. Y otros factores importantes que tienen impacto directo, por ejemplo, el alcohol en exceso, pues afecta la formación ósea. El tabaco interfiere con la oxigenación y la regeneración de tejidos. Y ciertos medicamentos como los corticoides, cuando se usan por periodos prolongados, pueden reducir la densidad ósea de forma significativa. Y esto es algo que muchos pacientes desconocen. Personas con enfermedades autoinmunes o asma que toman corticoides de forma continua, por ejemplo, tienen mayor riesgo de osteoporosis si no toman medidas preventivas. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar los cambios hormonales, especialmente en mujeres, porque después de la menopausia, los niveles de estrógenos caen drásticamente. Y los estrógenos cumplen una función clave: frenan la actividad de los osteoclastos. Y sin ese freno hormonal el proceso de resorción ósea se acelera. Por eso muchas mujeres pierden densidad ósea en pocos años sin darse cuenta. Y si no hay una estrategia clara para compensarlo, el riesgo de fractura se multiplica. Lo preocupante es que la pérdida de masa ósea no da síntomas al principio. No duele, no se siente. Ya a veces la primera señal es una fractura. Pero en otros casos hay síntomas más sutiles. Por ejemplo, dolor de espalda leve o intermitente, especialmente en la espalda baja. También una disminución de altura con los años, de estatura. Una postura más encorvada o sensación de debilidad al estar de pie. Una sensación también de fragilidad en las muñecas, sobre todo las caderas, incluso cuando no hay lesión. También recuperaciones lentas después de pequeños golpes o torceduras. Todas estas son señales que muchas personas ignoran o atribuyen al envejecimiento normal, pero no son normales. Son advertencias tempranas de que el hueso está perdiendo resistencia y de que vale la pena actuar antes de que aparezca un problema mayor. La buena noticia es que si identificas estos factores a tiempo, puedes revertir gran parte del daño. Pero para eso necesitas entender que no se trata de envejecer o de no envejecer. Se trata de qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer todos los días y de cómo eso influye en lo que tus huesos entienden como lo normal. Y vamos a hablar también de algo muy importante que mucha gente realmente nunca relaciona o nunca lo logra ver, pero tú después de ver este video por supuesto que lo vas a entender, y es el hueso como un órgano metabólico, no solo como algo que nos dé estructura, porque tus huesos de verdad que hacen mucho más de lo que imaginas. Y es que cuando pensamos en los huesos, la mayoría los ve simplemente como estructuras que sostienen al cuerpo, una especie de andamio rígido que permite que podamos pues pararnos, caminar, movernos. Y sí, eso es cierto, pero los huesos no son solo estructura, son un órgano metabólicamente activo y entender eso cambia por completo la forma en que los cuidamos. Ahora, empecemos por algo que muchas personas no saben, y es que tus huesos actúan como una reserva dinámica de minerales. No creas que están llenos de calcio por casualidad. El cuerpo almacena allí minerales esenciales como calcio, fósforo, magnesio, no solo para mantener el hueso fuerte, sino para poder usarlos cuando hacen falta en otras funciones vitales, como contracciones musculares,
transmisión nerviosa, equilibrio ácido-base, que nos ayuda a controlar los diferentes niveles de pH en el cuerpo. Y cada vez que tus niveles de calcio bajan en sangre, el cuerpo puede liberar calcio desde el hueso para mantener el equilibrio. Y si eso pasa con frecuencia, pues el hueso lo paga, entonces tienes que reponerlo. Además, los huesos pues también participan en este mantenimiento de pH interno, y cuando hay un exceso, por ejemplo, de acidez en el cuerpo por dieta, por estrés, por inflamación, por enfermedades crónicas, el hueso actúa como un sistema de amortiguación, libera minerales que neutralizan esa acidez. Y eso es muy importante. Y esto protege muchos órganos vitales, pero pues definitivamente tiene un costo, la pérdida de densidad mineral. Por eso una alimentación muy rica en productos ultraprocesados, azúcares o proteínas sin realmente un equilibrio vegetal puede generar una carga ácida que obliga al hueso a sacrificar parte de él. Y aquí viene uno de los puntos más fascinantes, y es que el hueso también participa en la regulación del metabolismo energético. Produce una hormona llamada osteocalcina, que ya mencionamos hace ratito, que es la que ayuda a fijar el calcio al hueso, pero que también tiene más funciones, y una de ellas es mejorar la sensibilidad a la insulina. Es decir, el hueso favorece que las células utilicen mejor la glucosa, que es el azúcar en sangre. Y esto lo conecta directamente con la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad o el síndrome metabólico. Y no se queda ahí. Los huesos también interactúan con otras hormonas clave como la leptina, que regula el apetito y la saciedad. También pues con el cortisol, que ya vimos que es la hormona del estrés, que no es que sea una hormona mala en sí, en niveles saludables es necesaria, el problema es su exceso. Y el tejido óseo no está aislado en el sentido de que, está en un diálogo constante con el resto del cuerpo, por decirlo así. Y por eso cuando se debilita, no solo aumentas el riesgo de fracturas, también ves alteraciones en tu energía, en tu equilibrio hormonal y tu capacidad de respuesta metabólica. Por eso cuidar tus huesos es realmente cuidar tu metabolismo y cuidar tu calidad de vida. No es solamente un tema estético o mecánico, es realmente un sistema de soporte integral. Por eso huesos fuertes significan un mejor equilibrio interno, mejor adaptación al estrés, mejor control del azúcar en sangre y menos inflamación sistémica. Y esto tiene consecuencias muy buenas. Y por ejemplo, vamos a hablar ahora de una fractura de cadera. Cuando esto ocurre, no es solamente un hueso roto. En adultos mayores de verdad suele marcar un antes y un después. Muchos pierden movilidad, independencia y entran en una espiral de pérdida muscular, deterioro metabólico y fragilidad que puede ser difícil de revertir. Es uno de los eventos de salud con mayor impacto funcional en la tercera edad y por eso la salud ósea no debería de verse como algo secundario. Es realmente un indicador de cómo está funcionando todo tu cuerpo y es una inversión directa en tu vitalidad, tu metabolismo y tu longevidad. Tus huesos no solo te sostienen, te conectan con la energía, el movimiento y la vida. Y vale la pena cuidarlos como lo que realmente son, un órgano activo, complejo y fundamental, que tienes que cuidar mucho junto con tus músculos, de lo cual me encanta hablar y tengo muchos videos al respecto para que los vayas a ver, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en el hueso. Y ahora sí, lo más importante, lo práctico. ¿Qué hacer desde hoy para fortalecer tus huesos? Y esto a cualquier edad. Porque no necesitas un diagnóstico para empezar a protegerlos. Porque de verdad, si algo quiero que te quede después de todo lo que hemos visto, es que no necesitas esperar a una fractura o a un diagnóstico de osteoporosis para empezar a cuidar tus huesos. La salud ósea no se define por una radiografía ni por una edad en específico. Se define por lo que haces cada día. Y lo mejor es que no necesitas cambios extremos, solo tomar decisiones inteligentes, constantes y sostenibles. Ahora, empecemos por el movimiento, porque es uno de los estímulos más poderosos para mantener hueso. Y es que el ejercicio con un impacto controlado es de lo mejor. No tiene que ser un ejercicio violento ni riesgoso.
Basta con movimientos que generen una carga mecánica sobre el hueso. Por ejemplo, caminar cuesta arriba, en subidita. Si tienes una caminadora, inclinarla. O esto te va a ayudar mucho porque estimula mucho más que caminar plano. Caminar plano, por supuesto que también es beneficioso, pero si puedes hacerlo cuesta arriba, mejor. También, subir y bajar escaleras es una forma simple y muy efectiva de activar la formación ósea. Si tienes escaleras en tu casa, puedes comenzar ahí. Y por supuesto, entrenamiento de fuerza. Y no necesitas levantar pesas enormes, pero sí necesitas hacer sentadillas, ejercicios con tu propio peso, puedes utilizar ligas de resistencia o mancuernas livianas. Solamente hazlos bien, hazlos con regularidad y es una de las formas más sencillas y claras de decirle a tu hueso, esto se sigue usando, mantente fuerte. El segundo gran pilar es una alimentación rica en proteína, porque no puedes formar huesos si no tienes materia prima y esa materia prima no solo es calcio, como vimos, también es colágeno, aminoácidos, estructura, que esto viene de las proteínas. La recomendación más básica es consumir al menos 1.2 gramos de proteína por kilo de peso, pero yo te recomiendo que le apuntes más al 1.6. La ciencia ha demostrado que es un mucho mejor número y si haces mucho ejercicio, que le apuntes más incluso hacia los 2 gramos de proteína por kilo de peso. Otra clave es la vitamina D. Toma el sol, por favor, 15 o 20 minutos todos los días, de preferencia por la mañana o por la tarde, cuando el sol no está en su punto más fuerte, para que no te vayas a quemar. Y si vives en zona con poco sol o tienes antecedentes de deficiencia, puede ser necesario suplementar bajo supervisión médica, pero la forma vitamina D3 es la mejor opción. Y una dieta que realmente le ayude a tus huesos no solamente incluye lácteos, si no tienes problemas con los lácteos, adelante, solo que sean de calidad, pero también necesitas incluir vegetales de hoja verde que son ricas en calcio y magnesio, sardinas con espina, salmón salvaje que tienen calcio y vitamina D, semillas de sésamo, almendras, nueces que son muy ricas en magnesio y calcio, huevos, gran alimento porque es muy rico en vitamina K2 y increíble fuente de proteína de muy buena calidad. También quesos fermentados, alimentos tradicionales como el natto, que son una gran fuente de vitamina K2, pero otro factor que necesitas entender muy bien porque es muy poderoso es el sueño, ya que durante la noche el cuerpo se repara y es cuando más se activan los procesos de regeneración, incluyendo la formación de huesos. Y dormir mal de forma crónica puede alterar tus hormonas que construyen, aumentar el cortisol y reducir la capacidad del hueso para renovarse correctamente. Así que mejorar tu sueño, tanto en calidad como en cantidad, es una estrategia directa para tener huesos fuertes. Y claro, reducir el estrés también es fundamental, porque ya hablamos del rol del cortisol en la destrucción de hueso, entonces cuidar tus niveles de estrés, dándote pausas, dándote tiempo de actividades que te gusten, moviendo el cuerpo, desconectándote del ruido constante, también durmiendo bien. Todo eso ayuda a prevenir y a cuidar tus huesos. Y si tienes antecedentes familiares de osteoporosis o si ya tuviste alguna fractura por una poca causa, obviamente hay fracturas que son más justificadas por el tipo de lesión, pero si tienes problemas de este tipo, hazte un chequeo. De verdad que vale la pena hacerse una densitometría ósea, un análisis de vitamina D, marcadores de recambio óseo, porque pueden darte una idea muy clara de cómo estás y qué necesitas ajustar. Pero repito, no necesitas esperar a que una fractura ocurra. Cada comida, cada caminata, cada noche bien invertida es una inversión en tu salud ósea, porque tus huesos te sostienen y lo mínimo que puedes hacer es sostenerlos tú también. Y para cerrar el video, quiero decirte que envejecer no significa quebrarse, significa adaptarse con inteligencia. Y parte de esa inteligencia es entender que el cuerpo sigue respondiendo incluso cuando pasan los años. Solo hay que darle lo que necesita. Tus huesos no están condenados a volverse frágiles, están vivos, están atentos a lo que haces. Y eso quiere decir que puedes fortalecerlos. No importa tu edad, no importa si tienes 30, 50, 70 o más. Mientras estés vivo, tu cuerpo tiene la capacidad de construir, repararse y adaptarse siempre y cuando le des el estímulo correcto.
lo que haces cada día, lo que comes, cómo duermes, cómo te mueves, cómo manejas el estrés. Si modificas tu calidad de vida, vas a mejorar tu calidad de hueso. Y esto influye en todos los aspectos de tu vida. Influye en tu resistencia, impacta en tu futuro, porque esto no solo te va a evitar fracturas, lo cual de por sí ya es muchísimo, sino que va a hacer que sigas caminando con seguridad, de que te puedas levantar del suelo sin ayuda, de subir una escalera sin miedo a caerte, de cargar a tus nietos sin lastimarte, de vivir con más confianza en tu cuerpo. Tus huesos no son una carga, son tu base. Y la salud de los huesos y la salud muscular van muy de la mano, y cuando fortaleces los músculos o los huesos, fortaleces a los otros también. Entonces, enfócate en comer bien, descansar, hacer ejercicio, porque cuanto más los cuides, más libertad te van a devolver. Y si ya perdiste algo de densidad, si has tenido algún problemita, créeme que cambiando tu estilo de vida, mucho de ese hueso se puede reponer, se puede reforzar y muchas veces puedes recuperar mucha calidad de vida que quizá ya diste por perdida. No te resignes. Claro que se puede hacer algo, claro que se puede reforzar, solamente hay que hacer las cosas bien. Y si algo te llevas de este video, por favor, que sea esto. Tu salud ósea no depende de tu edad, depende de tus decisiones hoy, sin importar la edad que tengas. Y hoy es un excelente momento para empezar. Y si te gustó este video, te invito a que lo compartas con alguien que pueda beneficiarse de él, porque la salud de los huesos es muy importante. Y una buena salud ósea puede marcar la diferencia en una persona que se cae y no le pasa nada, o una persona que se cae y se fractura, y eso conlleva una cascada de problemas que muchas veces cambia por completo la calidad de vida de esa persona. Entonces, comparte este video para poder ayudarme a promover la salud de los huesos y sobre todo que las personas que más quieres puedan cuidarse mejor. Y también, si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.